Acá tengo la composición de estas funciones de f con g. Voy a tener f de g de x. Esta es la composición de la función f con g. Sencillamente le llamamos f de g de x. Y por definición habíamos dicho que esto es igual a f de g de x. ¿Okay? Eso lo habíamos visto en videos anteriores. Y una de las cosas que habíamos mencionado es que dijimos que el dominio, vamos a ponerlo de esta forma, el dominio, esta d que está acá, de la función f de g de x. Esto sencillamente, este subscrito que está acá es una manera de decir el dominio de la composición de esta función. Iba a ser igual a ¿qué? Bueno, el dominio de esta función, yo iba a necesitar dos cosas importantes. Dijimos que por todas las x, vamos a decir por todas las x, todos los valores, todas las x, yo voy a necesitar que dos cosas. Voy a necesitar primero, voy a necesitar que x, este valor que lo estoy llamando x, esté en el dominio de mi función g. Es decir, que esta x esté en el dominio de nuestra función g. Y también voy a necesitar otra cosa importante. Voy a necesitar que esta función, esta g de x, también esté en el dominio de mi función f. Esto lo vamos a necesitar para la definición del dominio, vamos a decir la función f. Van a necesitar estas dos cosas, que este valor x esté en el dominio de la función g y también que g de x esté en el dominio de la función s. Esto es para el conjunto de las x, de tal manera que estas dos cosas ocurran. Esta es la definición que tenemos para el dominio de esta función compuesta. También se presenta la necesidad, y algo de lo que debemos tener cuidado también, de excluir algunos valores del dominio de la función compuesta. Por ejemplo, si yo quisiera excluir, vamos a decir, esta es para excluir valores del dominio, a escribirlo todo acá, del dominio de la función compuesta, que es este caso es f de g de x, f de g de x, que es lo mismo que esto que vimos acá, f de g de x. Para excluir estos valores yo voy a necesitar lo siguiente. Voy a necesitar primero, voy a escribirlo acá, voy a necesitar primero que si x no está en el dominio de mi función g, tampoco debe estar en el dominio de la función compuesta f de g. Voy a decirlo de esta forma, si x, este es un valor acá, si x no está en el dominio de la función g, no debe estar en el dominio de la función compuesta f de g. Entonces voy a decir, no debe estar en el dominio, estoy escribiendo mucho, pero es importante que entendamos esta parte, en el dominio de la función f de g. ¿Okay? O sea, si la x no está en el dominio de la función g, no debe estar tampoco en el dominio de f de g. Y algo más debe ocurrir también, esta otra parte. Segundo, cualquier x por la cual la función g de x no esté en el dominio de la función f, no debe estar tampoco en el dominio de f de g. Lo voy a escribir de esta manera. Yo sé que es un poquito largo. Voy a decir cualquier, y esto es importante acá. Cuando digo cualquier me estoy refiriendo ciertamente a cualquier x, cualquier valor que aparezca. Vamos a decir cualquier x, vamos a decirlo de esta forma, por la cual que la función esta g de x no está o no esté en el dominio de f, ¿ok? De f, entonces tampoco debe estar, no debe estar en el dominio
en el dominio de f de g, de la composición de las funciones de f de g. ¿Ok? En otras palabras, si tengo, fíjate que está ocurriendo lo opuesto a lo que ocurre cuando sí está en el dominio. Si te fijas, para el primer caso, dijimos en este primer caso a la izquierda, que es necesario que para el dominio de la composición de la función f con g, x esté en el dominio de g. ¿Ok? Pero para excluirla, o sea, para que no esté en el dominio, si x no está en el dominio de g, entonces tampoco debe estar en el dominio de la función compuesta f de g. Y segundo, acá a la izquierda, si g de x está en el dominio de f, esto es ya cuando está en el dominio, en la exclusión, o sea, para que no esté en la exclusión acá, cualquiera de las x, cualquier valor que tenga esta función g, ¿ok?, que no esté en el dominio de la función f, tampoco debe estar en el dominio de la composición de la función. Voy a ilustrarlo de esta manera. Voy a tratar de hacer algún ejercicio. Vamos a hacerlo acá de esta forma. Vamos a hacerlo acá. Vamos a hacer un ejercicio acá para poder ilustrar esta parte. A ver si tenemos espacio acá. Digamos por ejemplo que tengo esta función. Vamos a decir que se nos ha dado esta función. Digamos que tengo f de x. Vamos a hacer una con fracciones. Vamos a decir, esta es igual a 4 sobre ¿qué? Sobre x menos 1, por ejemplo. Alguna sencilla. Y también tenemos esta función g. Vamos a decir que tengo y g de x. G de x va a ser igual a ¿qué? Otra sencilla. Vamos a hacer 5 sobre x, por ejemplo. 5 sobre x. Entonces, acá se nos va a pedir encontrar. Vamos a encontrar algo. Vamos a encontrar la composición de estas funciones. Vamos a encontrar primero, en la parte A, vamos a encontrar primero la composición de f con g. F de g. Vamos a escribirlo de esta forma. Vamos a decirlo acá. Vamos a encontrar esta composición primero. Vamos a decir f de g de x. Esta que está acá. F de g de x. Y segundo, vamos a decir la b. Vamos para B, vamos a encontrar el dominio de f de g. Eso es lo que vamos a hacer en esta oportunidad. Vamos a ver si lo podemos lograr. Bien, vamos a hacer la parte A. Bueno, acá en la parte A, ¿qué tengo? Tengo la composición de la función. Yo sé que f de g de x, esto es lo mismo que la función f compuesta con g. Acá lo que tengo es lo siguiente. Esto va a ser, g de x, perdón. Esto va a ser igual a ¿qué? Esto va a ser igual a la función f de g de x. Esto es lo que tengo acá. Bien. Bueno, y si te fijas, lo que vamos a hacer, porque f de g de x lo que significa es esto, entonces debemos reemplazar x en la función f de x con g de x. ¿Ok? Debemos reemplazar x en la función f de x con g de x. Por ejemplo, ¿cuál es la función f de x? Va a ser esto que está acá. Esta es la función f de x. Entonces voy a reemplazar x con g de x de esta forma. Acá voy a tener que voy a seguirlo acá para hacer un poco de espacio. Esto va a ser lo mismo que decir igual a que tengo 4. ¿4 sobre qué? Bueno, tengo 4 sobre x menos 1, pero dije que debo reemplazar a x en la f de x con la función g de x. Entonces voy a tener acá g de x menos 1. Sencillamente reemplacé esta x que está acá con g de x. ¿Ok? Voy a poner el signo de igual acá a la izquierda. Entonces tengo este signo de igual y digo igual. Acá que voy a tener, tengo 4. Todo esto sobre g de x menos 1. Pero ¿qué es g de x? G de x es esto que está acá. Es 5 sobre x. Entonces acá voy a tener 5 sobre x menos 1. Bueno, y ahora acá lo que tenemos es algo bien interesante. Acá debemos simplificar esta fracción que es compleja, esta que está en el denominador. Esta fracción es completa, es una fracción compleja. Y lo que quiero hacer es simplificar lo que está en el denominador. Y hemos hecho fracciones complejas acá en el canal, así que la puedes buscar en el playlist de las funciones. Bien,
voy a reescribir esto porque vamos a hacer un artificio algebraico aquí para resolver esto. Es sencillo. Vamos a decir, tengo 5 sobre x menos 1. Entonces acá lo que voy a hacer es que voy a multiplicar esta fracción compleja, la voy a multiplicar por x sobre x. Y la razón por la que estoy haciendo esto es por dos cosas. Porque x sobre x es igual a ¿qué? Sencillamente es igual a 1. Y si multiplico 1 por esta expresión que tengo a la izquierda de x sobre x, va a dejar la expresión igual. Ahí no va a surtir ningún cambio. Por eso lo hice x sobre x, que es sencillamente igual a 1. Y segundo, esto me va a ayudar a tratar de reducir un poco lo que tengo en el denominador. Esa fue la idea por la que hicimos esto así. Entonces sigo de esta forma. Igual que tengo en el numerador, tengo 4 por x. 4 por x va a ser igual a 4x. ¿Okay? Y en el denominador, ¿qué me va a quedar? Bueno, tengo 5 sobre x por x. Entonces voy a tener acá 5x sobre x. ¿Okay? Multipliqué esta x por este 5 sobre x. Y por último tengo x por menos 1 o menos 1 por x. Entonces sencillamente va a ser igual a menos x. ¿Okay? Menos x. Entonces continuando de esta manera, ¿qué me va a quedar? Bueno, acá en el numerador voy a tener 4x. Y en el denominador, ¿qué tengo? Bueno, puedo cancelar esta x con esta x que está acá y me va a quedar abajo 5 menos x. Esta es la composición de la función f con la función g. Bien, entonces ya tenemos esta primera parte, esta parte A. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer la parte B. Yo voy a borrar esta parte de acá arriba para hacer la parte B. Ojalá que haya escrito ya las definiciones. Vamos a borrar esta parte que está acá arriba, para continuar el ejercicio de la parte B arriba. ¿Ok? Vamos a hacerlo de esta forma. Bien. Esta va a ser entonces la parte B del problema. Acá necesitamos el dominio de la función compuesta f de g. Bueno, y la función compuesta f de g ya la tenemos. ¿Cuál es f de g? Bueno, dijimos que la función f de g de x va a ser igual, esa la encontramos, ya es igual a 4x, todo esto sobre 5 menos x. ¿Okay? Esta es la función compuesta. Entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a tratar de excluir valores del dominio de esta función compuesta. Es lo que me interesa ahora en este momento. Y voy a utilizar las definiciones que escribimos acá, en esta parte que está acá. Esto que está acá abajo, estos dos puntos 1 y 2, estas definiciones las voy a utilizar para que me ayude a excluir valores del dominio de esta función compuesta. Por ejemplo, para el primer caso, yo dije que si la x no está en el dominio de g, entonces no debe estar en el dominio de la función compuesta f de g. ¿Okay? Fíjate, si x no está en el dominio de g, vamos a ver a g primero. ¿Cuál es g? Bueno, si tengo g de x, ¿qué tengo de g de x? G de x es esto que está acá. 5 sobre x. Entonces, g de x es 5 sobre x. Y si la x no está en el dominio de g, no debe estar en el dominio de f de g. Entonces, si no está acá en el dominio de esta función, tampoco va a estar en el dominio de esta otra función f de g. ¿Ok? ¿Y qué valor acá no está en el dominio de g? G de x es igual a 5 sobre x. Piensa bien, ¿qué valor no está acá en el dominio? Bueno, yo no puedo dividir por 0, entonces acá x no puede ser igual a 0. Entonces para este caso, x, vamos a hacer una x mejor. Vamos a ver. X no puede ser igual a 0. ¿Okay? Ya tengo este valor excluido del dominio, porque si pongo un 0 acá debajo, no puedo dividir por 0. Esta es esta primera parte que está acá. Esto se está refiriendo, ¿ok? Si x no está en el dominio de g, entonces tampoco va a estar en el dominio de la función compuesta. Bien, esta es la primera parte. Entonces, la segunda parte, ¿qué más yo digo acá en la definición? Digo, cualquier x por la cual g de x no esté en el dominio de f, tampoco esa cualquier x no debe estar en el dominio de f de g.
Ok, si te fijas, cuando digo cualquier x que no esté en el dominio de la función, por la cual g de x no está en el dominio de la función, ¿a qué me estoy refiriendo a esto? Por ejemplo, yo sé que f de g de x es igual a ¿qué? Bueno, lo vimos acá. F de g de x es esto que está acá, esta parte que está acá. Esto es igual a 4 sobre g de x menos 1, ¿cierto? Esto es la función compuesta realmente, f de g de x. Entonces, como yo sé que esta es la función compuesta, yo debo excluir del dominio de f de g cualquier valor por el cual esta parte g de x, esta parte que está acá, que es esta misma parte, esta g de x, por la cual no esté en el dominio. ¿Ok? ¿Y qué valor acá de g de x va a hacer que esto no esté en el dominio? Si te fijas bien, acá en este denominador tengo g de x menos 1. Entonces, el denominador no puede ser igual a 0. Entonces, si digo que g de x menos 1 es igual a 0, ¿ok? Esto me va a ayudar a excluir el valor que necesito excluir, valga la redundancia, del dominio. Por ejemplo, acá tengo g de x menos 1 es igual a 0. Pero, ¿qué es g de x? G de x es lo mismo que 5 sobre x. Esta es g de x. Esta es g de x. Entonces digo menos 1 igual a 0. Ahora tengo una simple ecuación acá. Entonces sencillamente lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a decir, esto va a ser igual, o sea, decirle igual. Acá voy a tener 5 sobre x igual a 1. ¿Ok? Esto es lo que tengo acá, ¿cierto? Y continuando de esta forma, nosotros sabemos cómo resolver esta ecuación. Voy a multiplicar ambos lados por x. Entonces acá me va a quedar, a la izquierda me va a quedar 5. Y a la derecha 1 por x va a ser sencillamente igual a x. Igual a x. Entonces, lo que tengo es que x es igual a 5. ¿Ok? Entonces, debo excluir 5 del dominio de la función compuesta. X no puede ser igual a 5 en la función compuesta. Y lo vimos ya acá. Esta es la función compuesta, ¿cierto? Y acá, si x es igual a 5, voy a tener un 0 en el denominador. Voy a tener 5 menos 5, que es igual a 0. Entonces, acá digo x no puede ser igual a 5. ¿Okay? Esta es la otra parte que debo excluir del dominio. Okay, ahora ya tengo estos dos valores para excluirlos del dominio. Y lo voy a hacer acá abajo. Nosotros sabemos cómo escribir el dominio y lo vamos a hacer de esta forma. ¿Qué es lo que debemos excluir? Vamos a excluir esta parte. X no puede ser igual a 0 y x tampoco puede ser igual a 5. Entonces voy a empezar desde el menos infinito, ¿cierto? Porque puedo utilizar todos estos valores negativos acá sin ningún problema. Y digo entonces, coma, ¿hasta dónde? Bueno, no puede ser igual a 0. Voy a llegar hasta el 0, pero no lo voy a incluir. Por eso le pongo un paréntesis, diciendo que empiezo en el menos infinito, llego hasta el 0, pero no lo incluyo. Es lo que estoy diciendo acá en esta parte. El 0 no está incluido. Y como este dominio tiene varias partes, voy a hacer una unión. Esto lo que significa es una unión. También significa o sea, puede ser una o la otra cosa, pero esta es parte del dominio. Entonces va a ser una parte que necesito. ¿Qué es lo que estoy excluyendo del dominio realmente? Bueno, continúo con el 0, porque terminé en este 0 acá, ahora continúo en este 0, pero fíjate que no está incluido porque tiene un paréntesis. Entonces, ¿qué otro valor es que debo excluir? Bueno, voy a excluir el 5 también del dominio, pero si te fijas, le pongo este paréntesis acá para decir que no está incluido. Eso es lo que significa esta parte acá. Bueno, y por último, y debo llegar hasta el infinito, voy a decir que sigo desde el 5 sin incluirlo, desde el 5, y continúo de esta forma hasta el infinito. ¿Ok? Esto lo que está diciendo sencillamente es que puedo usar todos estos números reales que están acá, pero estoy excluyendo el 0 y el 5 de todos estos valores. ¿Ok? Más adelante vamos a hacer algunos ejercicios acerca de este tema.